Estamos con Anabel García Andía, psicóloga de Cruz Roja desde hace muchos años, y con motivo del Día de la Salud Mental, que es el 10 de octubre, y como esto de la salud mental es algo muy extenso y para abordar así en un corto plazo de tiempo y requiere de mucho tiempo y de mucha intensidad, hemos pensado en algo mucho más pequeño y hablar hoy y centrarnos hoy en hablar de las emociones. Queríamos que nos comentases, Anabel, un poco por qué son importantes las emociones. ¿Qué te parece a ti este tema de lo que sentimos? ¿Lo sentimos todos igual? ¿No lo sentimos? Coméntanos un poco tu opinión sobre las emociones. Sí, pues me parece interesante que utilicéis este tema porque, aunque es un aspecto pequeñito de la salud mental, tiene gran importancia en nuestra adaptación al día a día. Mira, todo lo que vivimos a lo largo del día está impregnado de nuestras emociones. Son desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, son muchas las emociones que experimentamos. Aunque no todas son de la misma intensidad, ni todas tienen la misma duración, ni son iguales, e incluso hay muchas emociones de las que no somos conscientes de ellas. Pero es importantísimo que podamos comprender qué son las emociones, a qué se debe su aparición, cómo podemos identificarlas y, algo que es más importante, cómo podemos gestionarlas para que no influyan de una forma inadecuada en nosotros. Esto que llamamos, y que se oye mucho, gestión emocional, no es más que tener una conciencia, es decir, ser conscientes de las emociones que sentimos, saber aceptarlas como nuestras, incluso todas aquellas que no nos gustan, que rechazamos, que nos molestan. Por supuesto, saber regularlas. ¿Para qué? Para que nos ayuden a adaptarnos al contexto en el que nos encontramos en cada momento. Pero bueno, vamos a ir por partes. Que estoy hablando de gestión emocional adecuada, antes de ello tendremos que saber pues, qué son las emociones, ¿no? Con un ejemplo entran mejor las cosas. Por ejemplo, si un amigo tuyo te acusa de algo o te echa en cara cualquier cosa que tú crees que no es así, probablemente vas a sentir en ese momento rabia por lo que dice tu amigo. O puede que sientas tristeza porque te está acusando. Bueno, estas primeras reacciones de rabia, tristeza que experimentamos ante el estímulo en concreto de lo que nos ha dicho nuestro amigo es lo que llamamos emociones instintivas o inmediatas. También las llamamos emociones básicas. Mirad, las emociones básicas son solamente 6. Son la alegría, el miedo, la tristeza, la ira, el asco, la sorpresa. Las llamamos básicas porque estas 6 son innatas, es decir, son unas emociones que no las aprendemos, que cuando nacemos ya están ahí y aparecen, y son universales, estas emociones básicas. Algunas son desagradables, pues como el asco, como la rabia o como el miedo, y algunas son agradables, como la alegría. No quiere decir que sean unas buenas y otras malas. Todas son buenas. ¿Por qué? Porque me sirven para algo, tienen una función. Son una función adaptativa al entorno. Es decir, una emoción no es más que una reacción. Una reacción muy particular, muy mía, ante un estímulo. Y esa emoción se manifiesta en un aspecto fisiológico y en un aspecto psicológico. Me da un estado de ánimo, pero también hay una manifestación fisiológica. Por ejemplo, la tristeza solemos tener opresión en el pecho, con la rabia solemos tener tensión muscular. Es decir, cada uno experimentamos fisiológicamente de forma diferente, pero siempre hay ese acompañamiento. Es importante todo esto porque la carencia de emociones o una excesiva expresión de ellas nos pueden llevar a tomar decisiones inadecuadas, incorrectas. Anabel, el tema de las emociones, de los sentimientos, estás hablando de dos cosas, ¿no? Pero a mí me cuesta distinguir una de ellas. ¿Qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento?
Sí, la verdad es que hablamos a veces de emociones, hablamos de sentimientos y no sabemos de qué estamos hablando. Si retomamos el ejemplo que te he puesto antes, de la acusación de nuestro amigo, si ante esa acusación que hemos sentido rabia y hemos sentido tristeza y empezamos a pensar que ya no puedo confiar en este amigo porque ha sido capaz de acusarme, aparece la desconfianza. ¿Cómo puede ser posible que piense esto de mí? Vemos que la tristeza y la rabia van aumentando. Esto es el fin de nuestra amistad. Es decir, esa tristeza, esa rabia, esas emociones van a ir aumentando en la medida que nuestra imaginación vaya añadiendo fuerza a todo eso. Pues esto es lo que llamamos sentimiento o emoción racional. Es decir, el sentimiento es lo que pensamos sobre lo que está ocurriendo. Es más tranquilo, es más desarrollado que la emoción. Podríamos decir pues, que el sentimiento es una emoción racionalizada. Bien es cierto, y esto es lo que nos lleva a equívocos, que a veces los límites entre emoción y sentimiento no están claros, ya que el tiempo entre el uno y el otro son muy cortos y ambos se retroalimentan. Yo siento rabia, esta rabia me hace pensar que por Dios esta amistad ha acabado, el pensar que esta amistad ha acabado nos produce más tristeza, etc. A veces se retroalimentan unas y otras. Pero es importante que hagamos esta distinción entre ambas, ya que cuando hablamos de aprender a gestionar nuestras emociones, estamos hablando de aprender a gestionar estos sentimientos, aprendiendo a escuchar qué dicen nuestros pensamientos, porque son esos pensamientos los que nos van a generar a veces conductas inadecuadas o desadaptadas, por ejemplo, pensamientos que les solemos llamar pensamientos irracionales, por ejemplo, pensamientos como cuando yo estoy haciendo algo y no me sale, qué desastre, no valgo para nada, no sirvo, nunca podré hacer las cosas bien, etc. Todos este tipo de pensamientos que se generan como reacción a esa primera emoción, estos pensamientos son inadecuados. Estos pensamientos nos llevan a tener mayor ansiedad y mayor angustia. Pues decimos que a la hora de trabajar o gestionar nuestras emociones vamos a trabajar sobre estos pensamientos o estos sentimientos. Porque hablar de la gestión emocional es lo que ya he dicho, ser consciente de la emoción, saber regularla para que nos adaptemos a nuestro entorno y hacer este aprendizaje de continuo. No se trata de tener un control total y absoluto sobre las emociones, porque esto es imposible. Podemos tener un control total. Por mucho que manejemos bien y gestionemos nuestras emociones, cualquier estímulo que sea diferente y que no estemos acostumbrados nos puede provocar una reacción que nos salga de tiesto. Por lo tanto, es aprender a gestionar y a aceptar esas emociones que están ahí, no rechazarlas. Anabel, ¿existen estrategias para que nos ayuden a gestionar bien nuestras emociones? Sí, tenemos algunas estrategias para trabajar, manejar nuestras emociones, porque esto es importante, porque, mira, antes de hablar de estrategias te voy a decir, nuestras emociones nos ayudan en muchos aspectos de nuestra vida, por eso es importante que trabajemos este tema. ¿En qué nos puede ayudar una buena gestión de emoción? Por ejemplo, a evitar enfrentamientos. O sea, si yo sé ajustar mis emociones, ¿qué pasa? Entraré en cualquier conflicto desde una mentalidad constructiva, equilibrada y abierta. ¿Esto qué me va a ayudar? A poder aceptar las opiniones del otro, por lo tanto, a poderme poner en el lugar del otro y poder resolver el conflicto. Una buena gestión de nuestras emociones nos va a ayudar a aprender de nuestros fallos, ya que gestionar emocionalmente, gestionarlo de una forma correcta, nos va a permitir entrar en todas esas zonas oscuras que las evitamos porque nos hacen sentirnos mal. Muchas veces nuestra rabia o nuestra desconfianza nos hace sentirnos mal con nuestros errores. Entonces eso, no queremos esto, pero si gestionamos bien nuestras emociones podemos mirar de frente todo esto y aprender de estos errores que hemos cometido sin que nos hundan.
aprender que los errores son partes de nosotros y que podemos solventarlos. ¿Qué más nos puede ayudar también en una gestión emocional? Pues a centrar nuestra mirada en las tareas principales y no distraernos en estímulos que no son importantes. Es decir, nos ayuda a tener concentración en nuestras tareas. Nos ayuda también a expresar lo que sentimos. Si yo reconozco mis emociones, puedo expresarlas de una forma adecuada. ¿Cuándo no las podemos expresar de una forma adecuada? Cuando no las reconocemos. ¿A qué nos puede ayudar también? A poder empatizar. Si yo conozco mis emociones, puedo entenderlas del otro. ¿A qué nos puede ayudar también? A orientar nuestras tareas a nuestros objetivos y no dejarnos llevar por impulsos. O sea, todos esos son beneficios. Indudablemente, como tú me has preguntado, ¿existen estrategias? Sí que existen algunas estrategias. Como por ejemplo, pues pensar antes de actuar. Es decir, observemos nuestras emociones y podemos aprender a descubrir cuándo se van a descompensar. Hemos dicho que todas nuestras emociones tienen un componente fisiológico. Si yo observo, antes de actuar, pienso en lo que me está ocurriendo, puedo ver dónde me voy a descompensar. Porque yo aprendo a reconocer mis manifestaciones fisiológicas. Por lo tanto, respirar profundamente en algunos momentos en los que se va a desbordar nuestra emoción nos rebaja la tensión y nos tranquiliza. ¿Qué nos puede ayudar también a ser conscientes de nuestras emociones? Nos parece que somos conscientes, pero hay muchas veces en las que no reconocemos nuestras emociones. A ver, ¿cuántas veces preguntas a alguien, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué sientes? Que siento que le partiría la cabeza. Estamos hablando de un comportamiento, ¿no? Yo te preguntaba, ¿qué has sentido? ¿Qué estás sintiendo? Y a veces no sabemos poner si lo que siento es rabia, frustración, no sé, poner el nombre. Y es importante que pongamos nombre a nuestras emociones. ¿Para qué? Para saber por qué se ha producido esa emoción, qué es lo que me está molestando ahí. Entonces, la escucha activa también es una buena estrategia, saber escuchar al otro. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos un conflicto, un problema, lo focalizamos todo en nuestra persona. Yo, a mí pasa, yo siento, yo me preocupo, yo. Y muchas veces el poder poner el énfasis en la otra persona nos va a ayudar a resolver muchas cosas. Y sobre todo, identificar pensamientos, como he dicho antes, identificar todos esos pensamientos que vemos que nos hacen daño. Y que estos pensamientos, algunos los tenemos tan instaurados en nosotros, nos los hemos repetido tantas veces que nos hacen de una forma de daño. Entonces, el identificarlos nos ayudará a tener un poquito más de gestión emocional. Pero, ¿y si con las estrategias no conseguimos? O sea, es que todo ese pensamiento nos está amargando, ¿qué hacemos? Está claro que es mucho más fácil hablar de gestión emocional que no ponerla en práctica. Porque ya hemos dicho que ponerla en práctica supone un aprendizaje, no nacemos con ello. Es un aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Y es cierto que aunque a veces intentemos poner en práctica estas estrategias, vemos que nuestras emociones nos desbordan, que por mucho que yo no quiera, estoy pensando continuamente en todo de forma tremendista. Y es cierto que a veces que tenemos la sensación de que son las emociones las que nos controlan a nosotros. Cuando tengamos esa sensación, es el momento de pedir ayuda. No dudes en hacerlo. O sea, la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos necesitado ayuda. Ayuda de algún conocido, ayuda de un amigo, ayuda de un profesional. Porque hay veces cuando no podemos controlar algo necesitamos que alguien nos oriente para poder retomar el control de nosotros mismos. Tienes muchos recursos a tu alcance. Por ejemplo, en Cruz Roja tenemos el teléfono de escucha, que te van a escuchar y que te van a orientar y te van a pasar a profesionales especializados si ven que lo necesitas. Te voy a decir el número de Cruz Roja Te Escucha: 900 107 917. Tienes recursos a tu alcance, utilízalos.